Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que todos estén muy bien. Para mí es un gran placer y es un privilegio estar reunido con ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Vamos a orar para dar comienzo, mis amados hermanos, y seguir estudiando y meditando este mundo espiritual que es tan impresionante. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos reunimos como iglesia para meditar juntos tu palabra, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría y permite que estas clases sean de gran abundancia y fruto para todos mis hermanos en el mundo entero. Gracias, Padre Santo, te amamos y te glorificamos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy les quiero hablar de la obediencia como parte de la justicia 2. ¿Por qué 2? Porque el objetivo voy a resolver algunas preguntas y algunas dudas que me han hecho algunos hermanos, que me parecen muy importantes, y quisiera que pudiéramos comprender, ¿sí?, esta obediencia como parte de esta justicia, porque la obediencia es una parte fundamental en toda la justicia del creyente. Entonces, para comenzar, mis amados hermanos, recordemos que en el hombre hay algo muy importante espiritualmente hablando, que es el corazón. Del corazón mana la vida o mana la muerte, ¿sí? ¿Por qué puede manar la muerte? Porque recordemos que, como dice en Mateo, ¿sí?, la enseñanza que nos dio Dios, que del corazón también salen los homicidios, los adulterios, las hechicerías, los pleitos, etcétera, ¿sí? Y hemos visto en los videos anteriores, que los hermanos lo pueden ver en la lista de reproducción del canal, ¿sí?, cómo estas concupiscencias buscan subyugarnos y sujetarnos, ¿sí? ¿Para qué? Con un solo destino, ¿sí? Llevarnos al infierno eternamente y para siempre. Amén. Pero Dios en su misericordia murió y resucitó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando el hombre pasa por un genuino arrepentimiento, toma una decisión de enfrentar estas concupiscencias y seguir a Dios en obediencia, ¿sí? Entonces el Padre envía a su corazón aquella semilla o aquel fundamento por medio del Espíritu Santo, que como vimos es Cristo mismo, ¿sí? Y este fundamento o esta semilla tiene un resplandor que es como un fuego abrasador, como lo vimos en Éxodo, ¿sí?, que es la gloria de Dios, ¿sí?, cuya apariencia es como un fuego abrasador. Entonces vemos aquí claramente que cuando el creyente nace en Dios y entra en el camino de salvación, se encuentra en su interior con dos naturalezas, una de tinieblas y una de luz. Amén. Entonces, pero la Biblia dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿por qué el que comenzó la obra? Porque esta, como la Biblia le llamó, es la semilla o el fundamento, ¿sí?, que es Jesucristo. Esta semilla o el fundamento, el objetivo es que no quede para siempre semilla, ¿sí?, y no quede para siempre fundamento, ¿sí? El hombre recibe esto con un objetivo: crecer. Para poder que este fundamento no se quede en fundamento, el hombre debe sobreedificar sobre este fundamento. Amén. ¿Cómo sobreedifica? Como mirábamos en 1 Corintios capítulo 3, cada uno edifica con obras, con hechos. ¿Por qué? Porque cada hecho que hace, ¿sí?, es como un ladrillo que va a colocar encima de este fundamento. Amén. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, cada hecho que hacemos delante de Dios, por decirlo así, ¿sí?, nos ayuda a crecer en estatura, porque a medida que nosotros vamos creciendo, vamos subiendo en estatura, vamos subiendo a un nivel, a un segundo nivel, tercer nivel. ¿Qué objetivo tenemos en crecimiento? Bien, pues miremoslo, mis amados hermanos. Amén. Entonces quiero invitarlos a que miremos Efesios. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia y voy a invitarlos a Efesios capítulo 4. ¿Sí? Porque este hombre espiritual, ¿sí?, que es esta presencia que nosotros recibimos en nuestro corazón, debe crecer. ¿Hasta qué punto? ¿O a qué punto debe crecer según la palabra? ¿Cuál es el objetivo de todo creyente que tiene a Cristo en su corazón? Amén. Entonces miremos Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 queda después de Corintios, Gálatas, ¿sí? Entonces en Efesios capítulo 4, miren el versículo 11, mis amados hermanos. Amén. Dice:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque cuando hablamos de edificación hablamos de crecimiento. Amén. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos, ¿sí?, a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito, mis amados hermanos? Voy a borrar aquí para que los hermanos lo vean bien. Entonces, ¿cuál es el propósito, mis amados hermanos, de todo creyente que recibe esta presencia, que recibe a Cristo mismo en su corazón? Crecer, ¿sí? Por eso, cuando yo les hablaba al principio, el hombre recibió la semilla o el fundamento, no para que quede semilla para siempre. El hombre debe crecer. ¿Crecer a qué punto? Hasta llegar al nivel de Cristo. Amén. Y debe subir en esos diferentes niveles hasta que llegue a este nivel, al nivel de Cristo mismo, hasta que llegue a la plenitud de ese varón perfecto. Amén. Entonces, ¿cómo podemos crecer o cómo puede esta presencia, cómo podemos edificar sobre este fundamento para que esta luz comience a crecer y empiece a eliminar estas tinieblas, que es el objetivo? Amén. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Edificando en justicia. Entonces, ¿cómo se edifique en justicia? A través de las obras. Amén. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, cada vez que hacemos una obra en Dios, ¿sí?, conforme a su palabra, conforme al orden bíblico, ¿sí?, entonces es como si pusiéramos un ladrillito encima de este fundamento. Pero cada obra va a ser juzgada por el cielo. Y el cielo le da un rango o una recompensa, como habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ¿qué recompensa les puede dar? Hay 6 recompensas. Recordémoslas. Uno es oro. La siguiente es plata. Plata. Piedras preciosas. Amén. Madera. Heno. Y hojarasca. Amén. Entonces, cada vez que yo hago una obra en Dios, coloco un ladrillito, pero el cielo juzga esa obra y conforme a esa obra, el cielo me coloca me da un rango en calidad, por decirlo así, me asigna un valor. Por eso el apóstol en 1 Corintios 3, cuando lo leímos, dice que estas son las recompensas, ¿no?, que van conforme a la labor. Y estas recompensas se le dan a cada obra que el creyente hace en Dios, ¿sí? Entonces, supongamos, que este creyente que recibió el fundamento porque renunció al pecado y decidió seguir a Dios en justicia, entonces desde que el hombre recibe el fundamento, me devuelvo un poquito, ¿sí? Desde que el hombre recibe el fundamento, es necesario entender que recibe salvación, ¿sí? Porque el hombre es salvo desde el día que cree. Pero desde el momento que cree, no es que se quede ahí. Desde ese momento que el hombre recibe salvación, es decir, recibe este fundamento en el que debe edificar, ¿sí? El hombre debe preocuparse por esta edificación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre hace cada obra y pone un ladrillo sobre este fundamento, el cielo juzga esa obra y le da un calificativo, por decirlo así, un calificativo, o le asigna un valor. En este caso puede ser oro, plata, voy a ponerlo así, plata, piedras preciosas, ¿sí? Pongamos aquí otra vez oro, pongamos aquí otra vez, supongamos que es un creyente muy juicioso y saca hartos oros, ¿cierto? Oro, plata, ¿sí? Piedras preciosas. Y vamos a poner este último nivel como si fueran estos últimos 3. Madera, heno y hojarasca. Entonces, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 3? Quiero invitarlos a los hermanos para que lo recordemos. Amén. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 3.
Entonces, esta recompensa que el hombre recibe por su labor, es decir, cada ladrillito, cada obra que el hombre hace en Dios, el cielo lo califica como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Amén. Y esa es la calidad que lleva cada obra. Ese es el valor que el cielo mismo le da a cada obra que el creyente da, conforme a lo que el cielo juzgue. Amén. Por eso aquí en el capítulo 3, ¿sí?, de Primera de Corintios, en el versículo 7, dice: así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y todo edificio que se mantiene tiene un buen fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, recordémoslo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, aquí dice el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿sí?, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿cuál fue el fundamento que el apóstol les llevó? Les llevó a Cristo, porque él fue el que les predicó la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo fue el que usó al apóstol, por medio del apóstol, les llevó esa palabra bendita, es aquella semilla. Amén. Entonces, miren el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ya lo hemos visto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, que son estas, amén. Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, etc. Miren, ojo al versículo 13. La obra de cada uno, ¿sí?, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Explica: pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿De qué fuego se refiere? A la luz de Dios, a la gloria de Dios. Recordemos que esta semilla tiene un resplandor que es como un fuego abrasador. Amén. Que es la gloria de Dios. Y este fuego va a probar cada obra del creyente. Y si la obra se quemare, pues miremos qué pasa. Amén. Miremos el versículo. Miren ahí mismo. El versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, este fuego va a probar la calidad de cada obra que ha hecho el creyente. Y si la obra se quema, significa que esa obra no tuvo calidad. Si él mismo será salvo, porque recordemos que la salvación es por fe, ¿sí? Y que desde el mismo momento que el creyente renunció al pecado, como el hijo pródigo, y decidió seguir a Dios en obediencia, el Padre envió ese fundamento. Y por recibir este fundamento, tiene el derecho de la salvación. Amén. Pero el objetivo es que sobre este fundamento el hombre debe crecer. Amén. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a esa plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Amén. Entonces, cada obra que el hombre hace, el cielo juzga cada obra, ¿sí? Y le asigna un valor, ¿sí? Supongamos, mis amados hermanos, supongamos que vamos a ponerle un valor hipotético, ¿sí? Vamos a decir que este vale 50, este vale, no sé, pongámosle 30, este vale 15, y todos estos ya son de menos ceros, pongámosle 0, ¿sí? 0 y 0. Como malo, re malo y recontra malo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el cielo va a juzgar cada obra. Si el hombre hace algo en Dios que sea digno de honra, ¿cierto? El cielo va a juzgar si le va a dar oro, plata, piedras preciosas. Estas tres cosas no se queman. Cuando llegue el fuego y pruebe las obras, estas tres cosas no se queman. Pero si el cielo miró la obra que hiciste en Dios y consideró que no le dedicaste el amor suficiente,
no le dedicaste el cariño, la dedicación, el esmero, etcétera, entonces el cielo te puede pagar con madera, heno o hojarasca. Puede que hayas predicado, pero puede que el cielo diga que fue tan mediocre que no decida darte madera, heno o hojarasca. Cuando llegue el fuego, estas tres se van a quemar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre que tiene oro, plata, piedras preciosas, oro, plata, pero también tiene madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa? Cuando llegan estas obras se van a quemar. Como dice el apóstol, si esa obra se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Por qué pérdida? Porque su estatura espiritual cae. ¿Sí? Su estatura espiritual cae. Y ya no va a tener este nivel de fuego. También su nivel de fuego o de luz cae. ¿Sí? Ya no va a ser por ahí, sino va a ser por acá. Porque este fuego va conforme a su justicia. Cuando hablo de justicia, ¿a qué me refiero? Su justicia, hablamos cuando Dios mira el corazón, va a mirar aquellas obras que han sido aprobadas por Él. Y estas obras es lo que se conoce como su nivel de justicia. Porque recordemos que es una de las definiciones de justicia. Voy a invitarlos a que recordemos, ¿sí? Números capítulo 6. Perdón, hermano. Número no, Deuteronomio. Ya les confirmo, mis amados hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 y 25. Amén. Recordemos que una de las definiciones de justicia, cuando hablamos de justicia, hablamos de hechos, hablamos de obras. Amén. Por eso aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 y 25, dice así la palabra de Dios. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué es justicia? Cuando ponemos por obra los mandamientos de Dios. Y cada vez que aplicamos los mandamientos de Dios, hacemos una obra. Y esa obra es juzgada por el cielo. Y le da una recompensa, es decir, le asigna un valor en justicia. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Cuando el pastor dice, bueno, hermano, le pide el favor, vamos a decir que le va a pedir el favor a dos hermanos. Voy a dibujarlos aquí. Y le pide el favor a estos dos hermanos y pone la misma tarea. ¿Sí? El lunes tiene que abrir la iglesia, pongámosle Pedro. Y el martes abre la iglesia Rosendo. Los dos tienen que hacer una misma obra. La obra es abrir la iglesia y prender la luz. ¿Sí? Pero Pedro no quiso ir con buena gana. Va a regañadientes. Dice, ¿por qué a mí? Y lo hace de mala gana. Él va a abrir la iglesia a prender la luz. Pero digamos que el cielo juzga esta obra y dice, bueno, Pedro, ¿con qué corazón lo hizo? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Y le va a asignar una categoría en calidad a esa obra. ¿Sí? Entonces digamos que Pedro se mereció, que el cielo dijo, no, eso que hizo Pedro le voy a dar heno. Pero Rosendo dijo, uy no, yo quiero ir con todo el corazón, con todo el amor. Ese día se le presentaron 1000 problemas, pero hizo todo el sacrificio y lo hizo con un amor y con un sacrificio inigualable. Entonces, ¿qué el cielo le dijo a esa obra? ¿Qué hizo el cielo? Le va a dar una calidad, ¿sí? Le va a otorgar una calidad en esa obra. Entonces, digamos que ganó oro. Entonces, los dos abrieron la iglesia, los dos prendieron la luz, pero uno recibió heno y el otro recibió oro. Amén. Entonces, no es tanto el mucho hacer,
obviamente gracias a Dios por la voluntad, pero lo más importante es el cómo lo haces, porque el cielo va a juzgar un corazón en justicia. ¿Sí? ¿Por qué justicia? Porque el juez o Dios mismo es el que sabe si lo que hiciste lo hiciste con todo el corazón o lo hiciste de una manera que el cielo dijo, no, eso no me gusta. Entonces quiero ponerles un ejemplo bíblico de personas que son como Pedro y personas que son como Rosendo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, voy a ponerles el ejemplo. ¿Sí? Entonces quiero invitarlos a que miremos, ¿sí? Lucas capítulo 7, versículo 39. Lucas capítulo 7, el versículo 39. En Lucas capítulo 7, versículo 39. No se lo leo por el tiempo completo, pero lo vamos a leer en contexto. Amén. Entonces aquí es María. ¿Quién era María? Una mujer pecadora. Pero cuando se enteró que María estaba en casa de un fariseo, el fariseo en ese momento era como ese hombre que conocía los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Era ese hombre que tenía una dignidad de, como por decirlo hoy, como un senador o alguien muy distinguido, ¿sí? Entonces, eran esas personas distinguidas de la sociedad. Pero el fariseo había perdido, ¿sí? Ese corazón de justicia. Entonces María, que era una mujer pecadora, se enteró que Cristo, ¿sí? Estaba en casa de Simón el fariseo. Entonces miremos qué pasó. Voy a invitarlos a Lucas capítulo 7, versículo 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, esto pensó el fariseo, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces quiero resaltar que los fariseos sufren de presunción. ¿Qué es presumir? Aparentar ser algo más de lo que verdaderamente son. ¿Sí? Entonces este fariseo, mire cómo consideraba a Cristo en su corazón. Dijo, ni siquiera el Señor Jesús. Pero dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces miró a María con desprecio. ¿Sí? Subestimó el valor de esta mujer. Entonces en el versículo 44, ¿sí? Los hermanos lo pueden leer en su casa, pero por el tiempo lo vamos a leer así. En el 44, Cristo le da la enseñanza a Simón el fariseo. Entonces le dice el 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, porque eran lugares desérticos. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Ni siquiera fue agua, fueron lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, porque era la costumbre del judío. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. La costumbre era dar un beso en la frente. Pero esta mujer no cesaba de besar los pies de Cristo. No ungiste mi cabeza con aceite, era costumbre. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era un perfume muy costoso, de nardo puro, en un frasco de alabastro. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, Dios resaltó a María como Rosendo. ¿Por qué? Porque su obra tenía calidad. La obra de Simón el fariseo, ¿sí? No tenía calidad. Simón el fariseo desapareció. Ya no se habla más de él. Amén. Pero con toda seguridad, nunca dio la talla que dio María. ¿Sí? Por eso, aquí en el versículo, mis amados hermanos, versículos 47, Dios perdonó los pecados de esta mujer. ¿Sí? Porque fue capaz de humillarse, de llegar a Dios con ese corazón como a Dios le gusta. Y no solamente perdonó sus pecados, la salvó. Miren, hermanos, el versículo 50. Versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea que también le dio salvación. Entonces, esta obra que hizo esta mujer, que hizo María, fue tan grande que no, vamos a suponer que el cielo le dio un oro, ¿sí? Yo no lo puedo decir porque no lo sé, ¿sí? Pero fue una obra que Dios resaltó. ¿Por qué decimos que resaltó?
Primero, porque quedó registrada en la Biblia, ¿sí? Y segundo, porque quiero invitarlos ya les digo, hermanos, Mateo 26:13. Miren esta obra que hizo esta mujer. Mateo 26:13. Por eso en el cielo habrán sorpresas. Habrán hombres que pagaron un alto precio y tienen obras de oro. Amén. Entonces, en Mateo 26:13, mis amados hermanos, mire lo que habla de María, de la obra que hizo María. ¿Sí? Si quieren, leamos desde el 12. Mateo 26:12 y 13, para que en contexto lo miremos. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces, ojalá nuestras obras lleguen a ese nivel, mis amados hermanos. Por lo tanto, no es el tanto hacer, sino es el cómo lo haces. Y estas obras, cuando Dios ve tu corazón, ve exactamente qué ha sido aprobado por el cielo. Es decir, ve tu nivel de justicia. Por eso ser justo no es nada fácil. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ahora voy a ponerles un ejemplo de alguien que actúa como Pedro. ¿Sí? Que como actúa como el ejemplo de este Pedro. Amén. Que actúa, pero actúa bajo unas circunstancias que no van conforme a la calidad que el cielo pide. Amén. Entonces, quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Antecitos de Mateo. Malaquías era el pueblo de Dios, eran los judíos, ¿sí? Pero ellos estaban muy confiados, muy confiados. Y cuando venían a preparar ofrenda a Dios y hacían cosas delante de Dios, no lo hacían a la calidad que se debe hacer. Amén. Entonces, Dios, ¿cómo juzgó eso? Lo juzgó de manera fuerte. Vamos a mirar Malaquías 1:6. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes. Ojo, no le habla a cualquiera, no le está hablando al inconverso o a la persona que no conoce a Dios. Le habla a los sacerdotes, a los hijos. Amén. Que menospreciáis, dice, vuelvo a leerles, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ellos no creían que estaban actuando mal. Y les dice el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Porque generalmente el que actúa mal es muy presumido. ¿En qué te hemos deshonrado? Dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Sí? Ojo al 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, quiero que saltemos, mis amados hermanos, al 10. Ojo al versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar en balde? O sea, porque dice Dios, yo pago. Aún el que cierra las puertas o el que enciende la luz. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, no es tanto, mis amados hermanos, aquí no está hablando de la cantidad de dinero que pueda dar, no, sino de la calidad que da. Si yo voy a dar algo, debo darlo con amor, bajo un nivel de justicia, bajo un nivel de esfuerzo, de mérito, para que Dios me acepte. Recordemos, mis amados hermanos, este pueblo se equivocó. Pensó que podía actuar de manera religiosa y conquistar a Dios, y así no es. Por eso dice que Dios a un vaso de agua le recompensará. Entonces, miren, hermanos queridos, Apocalipsis capítulo 2. Lo leímos en el video pasado.
Apocalipsis capítulo 2 era ese mismo pueblo, pero o sea, también era el pueblo de Dios, pero actuando no bajo la calidad que debían. Por eso aquí en Apocalipsis capítulo 2 vemos a la iglesia de Éfeso. Y les voy a leer desde del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: y has sufrido, esta era la iglesia de Éfeso, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cómo trabajaban? Arduamente, ojo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿por qué ellos actuaban? Actuaban como es este ejemplo de Pedro que pusimos. Ellos actuaban arduamente, pero no bajo el mérito, no bajo la calidad, bajo la dignidad que Dios pide en cada obra. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, para tener obras para que recibamos recompensa de Dios, ¿sí? Y para que tengamos obras que presentar a Dios, tenemos que buscar obras que sean oro, plata y piedras preciosas delante de Dios. Porque si el cielo nos califica con madero, heno o hojarasca, estamos muy mal parados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, esta era la iglesia, pero no estaban dando la talla suficiente. Entonces, aquí voy a responder una de las preguntas que me parecen muy importantes. ¿Qué relación hay con esta recompensa al galardón? Y es una gran pregunta. Entonces, mis amados hermanos, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque una cosa es la recompensa que Dios me da por cada obra que hago. Otra cosa es el galardón como tal. Amén. Les voy a mostrar, pero están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Voy a invitarlos a Apocalipsis capítulo 22. ¿Sí? Versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Amén. Entonces, esto me parece muy importante porque así crecemos, y si los hermanos ven que de pronto quieren preguntar algo, tienen alguna duda, con mucho gusto, mis amados hermanos, lo resolvemos. Amén. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12, vamos a ver que hay una gran diferencia entre las obras y el galardón, pero están relacionados entre sí. Amén. Entonces, dice la palabra en el capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ojo a lo que dice. Para recompensar a cada uno según sea que su obra. Amén. Entonces, cuando hablamos de este oro, de esta plata, de estas piedras preciosas, ¿sí? Hablamos, mis amados hermanos, de ese valor que le estamos dando a esta obra hecha en Dios, ¿sí? Voy a borrar aquí para que los hermanos entiendan. Ya los hermanos entendieron que es actuar sin corazón, ¿sí? Dice: maldito el que haga indolentemente la obra de Dios, dice la Biblia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, las obras van a ser juzgadas por el Señor. Y el galardón, que es como el premio que vamos a recibir por ser justos, ¿sí? Va a ser conforme a ¿qué? A estas obras, a esta justicia, ¿sí? Porque cada obra que hacemos tiene un valor. Digamos que la suma, el valor o la suma completa de todas las obras que yo hice en Dios, vamos a poner un valor hipotético, 120. ¿Cierto? Vamos a ponerle un valor hipotético. Y conforme a este valor, cuando llegue Dios en justicia, van a haber unos que lograron 150, van a haber otros que lograron, no sé, 2500. Por lo tanto, en el cielo, todos cuando recibimos a Dios, recibimos salvación. Ojo, ¿sí? Pero el puesto que vamos a recibir en el cielo va a ser conforme a nuestra justicia. Por eso dice que va a recompensar. El galardón va conforme, ¿sí?, a la justicia que tengamos delante de Dios. Cuando hablamos de justicia, ¿de qué hablamos? De este nivel que con tanto esfuerzo nos ha tocado edificar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, este valor, ¿sí? Este valor que es muy importante, disculpen hermanos aquí un segundo.
este valor que es supremamente importante, de esto va a depender mi nivel en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos ante Dios en el cielo van a haber grandes y pequeños. Van a haber hombres que lograron 120, otros que lograron 150, otros 2500, otros 1.000.000, ¿sí? Pero ¿cómo? Según por su esfuerzo, ¿sí? Delante de Dios en cada obra. Por eso en el cielo van a haber grandes y pequeños. Miren, hermanos, hay Apocalipsis. Voy a invitarlos al capítulo 19. ¿Sí? En el capítulo 19, el versículo 4 al 6, les voy a leer. Amén. Capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Aquí es cuando ya estaremos delante de Dios mismo. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces, ¿cómo estaban los siervos? Habían pequeños y habían grandes. ¿Sí? Y lo vemos también en la parábola de los talentos. Había uno que se le dio, uno que no dio, pero había uno que se le dio 2, otro que se le dio 5, otro que tenía 10. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el punto? El punto va más allá de la salvación. El punto es poner la mira en el galardón. Entonces, ¿qué puesto quiero en el cielo? Cuando hablamos del galardón, hablamos de algo que tan grande que no solamente es difícil de hablar, sino que ni siquiera llega al pensamiento. Miren, hermanos, voy a invitarlos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Amén. Y miren el versículo 9. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es algo impresionantemente grande. El mismo apóstol Pablo, que subió al tercer cielo, ¿sí? Dice, vi cosas inefables que no puedo expresar con palabras. ¿Por qué? Porque estas cosas que son tan grandes solamente se pueden conocer y revelar por el Espíritu. Miren el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué bonito sería que nos llevara y pidiéramos nosotros ese galardón. Moisés, que era un hombre tan grande, que llegó a ser un hombre fuerte delante de Dios, dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada ¿en dónde? En el galardón. Entonces, mis amados hermanos, desde que creímos recibimos salvación, pero el galardón va conforme a las obras, según sea su obra, como leímos en Apocalipsis. Es decir, nuestro galardón va a ser dado en justicia, según nuestro nivel de justicia. Entonces, este nivel de justicia puede crecer. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a la plenitud de Cristo. ¿Sí? ¿Quién tiene el mayor puesto en el cielo como hijo de Dios? La cabeza. Porque ahora nosotros somos su cuerpo. Amén. Pero el hombre que se perfeccione puede llegar a ese nivel, al mismo nivel de Dios. Vamos a verlo, mis amados hermanos. Amén. Quiero invitarlos a que miremos Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice así la palabra de Dios. El discípulo, porque nosotros somos aprendices de Dios. Amén. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, si logramos ese nivel de perfección, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta la plenitud de la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Es más, según en San Juan, dice que podemos llegar a hacer mayores cosas que las que Cristo hizo, porque ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Amén. Y somos su cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, si queremos una buena posición, tenemos que poner la mira en el galardón. Y para tener un gran galardón, tenemos que cuidar nuestra justicia. Tenemos que cuidar estos hechos que son aprobados por Dios. Por lo tanto, es verdad que por
que por fe somos salvos, pero una fe verdadera tiene obras de justicia. Una fe sin obras significa que esa fe en realidad es muerta. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso no hemos visto la fe, solo lo anuncio, pero tranquilos, vamos paso a paso. El objetivo es poder comprender esto para que cuando lleguemos a la fe lo comprendamos de una manera un poco más amplia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos esa dignidad de Dios. ¿Sí? Porque Dios tiene una dignidad muy, muy grande. Miremos Mateo 20:20. Mateo 20:20. Aquí es el deseo, este es el deseo de una madre hacia sus hijos, que entendió el Evangelio con toda seguridad, porque esas predicaciones de Cristo debieron ser súper a la calidad del Maestro. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en Mateo capítulo 20, el versículo 20, dice así la palabra de Dios. Miren, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le estaba pidiendo esta mujer? Y le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres?, le dijo el Señor. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ¿qué quería esa mujer? Quería el máximo galardón para sus hijos, que uno se sentara a su derecha y a su izquierda. Amén. Entonces, dice el versículo 22, ojo a la respuesta de Cristo. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Este vaso, mis amados hermanos, fue el que Cristo mismo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Este vaso es ese vaso que todo creyente, ¿sí?, tiene que aprender a sufrir. Amén. Dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. No hemos llegado a los bautismos, pero también vamos a llegar allá. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Entonces, ¿quién va a juzgar? ¿Quién tiene la dignidad? Ese valor de justicia para estar a su derecha y a su izquierda. ¿Quién va a juzgar eso? El Padre. Amén. Y Cristo les da el secreto. Miren el versículo 25. Miren el versículo 25. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, generalmente el gobernador o el rey es arbitrario. Pero dice el 26, mas entre vosotros, ojo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, el verdadero creyente no es el que allá busca una silla de oro y alábenme y háganme pleitesía. No, ese no es el creyente verdadero. El creyente verdadero fue llamado a ser siervo. Amén. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, poniéndose él como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si quieres ser justo delante de Dios, tienes que ser como Cristo, siendo siervo. Amén. No buscando pleitesía, ni pobrecito yo, ni X, ni Y, ni Z, no. Ni autoproclamándote que ya tienes la luz como, mejor dicho, que es apóstol o X, no. La Biblia dice, mis amados hermanos, eso lo vamos a ver más adelante en apostasía, pero la Biblia dice que el que quiera ser como Cristo pasa a ser servidor. Amén. Ese servidor, mis amados hermanos, ¿quién es? Aquel que hace hechos, obras dignas delante de Dios. Amén. Entonces, esta madre tenía un sueño de ver a sus dos hijos en el máximo galardón en el cielo. Y sus dos hijos con toda seguridad fueron grandes. No sé si lograron el objetivo o no, porque la Biblia no lo dice. Pero con toda seguridad sí, fueron grandes. ¿Por qué? Porque Jacobo fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Y Juan fue el que se le reveló el Apocalipsis. Y según la historia, murió en la isla de Patmos. Amén. Y Juan, miren la calidad de este hombre.
Miren cómo relata la grandeza de Cristo, ¿sí? Voy a invitarlos a Apocalipsis capítulo 5, mis amados hermanos. Ya terminando para no cansar a los hermanos. Amén. Entonces, Juan, mis amados hermanos, escribió, se le reveló nada menos que el Apocalipsis. Y Juan vio el momento donde salía el libro de la presencia del Padre con los 7 sellos. ¿Sí? Y necesitaban un hombre digno. ¿Qué es digno? La dignidad es ese hombre que tiene un nivel de justicia muy alto, ¿sí? Para poder recibir algo de Dios. Entonces, miren hermanos el capítulo 5, el versículo 1. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, hay alguien que tenga ese nivel de justicia que sea para que sea digno de poder abrir ese libro que venía de la presencia de Dios. Miren hermanos el versículo 3. Esto lo dice Juan, que es un hombre de una talla fuera de serie. Dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Imagínense qué dignidad tenía ese libro que salió de la presencia de Dios. Y nadie tenía la dignidad de poderlo abrir, ni siquiera de mirarlo. Entonces, ¿qué hacía Juan? Que fue una talla de hombre. ¿Sí? Una calidad de hombre muy alta. Dice el versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, él lloraba. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es Cristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, mis amados hermanos, los hombres que verdaderamente han conocido a Dios se esfuerzan, ¿por qué? Por su nivel de justicia. El apóstol Pablo, que subió al tercer cielo, dice: no pretendo aún haberlo alcanzado. Y era un hombre lleno del Espíritu que hacía verdaderos milagros y era un verdadero apóstol. Sin embargo, dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Entonces tengamos cuidado con la presunción. Mantengámonos en estos niveles de justicia, mis amados hermanos, buscando obras dignas delante de Dios, para que cuando Dios mire nuestro corazón, vea un valor, vea ese valor digno de galardón. Amén. Porque llegará un momento, mis amados hermanos, cuando Dios se presente, que los que hicieron madera de heno y hojarasca van a encontrar un chasco muy feo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, en el cielo, como leímos, van a haber grandes y pequeños. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es el galardón, ¿sí? Y lo que es la recompensa que Dios da a cada obra que yo hago delante de Dios. Cuando yo hablo de este oro, que es otra pregunta que me hicieron, cuando hablo de este oro, no hablo de un oro, mis amados hermanos, físico, sino hablo de un oro que da Dios, ¿sí? Y que es aprobado por Dios, porque este oro aguanta el fuego de Dios, ¿sí? Y esto es la recompensa que el cielo da, no lo da el hombre. Porque cuando llegue Dios dice que esto será fundido en candelas, y dice la Biblia. Entonces hasta el oro físico se quemará. Pero este oro es un oro especial. Esta plata, estos son rangos que Dios da de manera muy específica. Por eso cuando Dios le habló al rico, ¿sí? Quiero invitarlos al capítulo 3 de Apocalipsis. Cuando Dios le habló al rico, vemos un hombre que confiaba en su oro físico. Pero Dios le aconseja buscar el oro espiritual, ¿sí? Miren el capítulo 3, mis amados hermanos, versículo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice a Dios: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo lo estaba viendo Dios? Espiritualmente hablando. Por lo tanto, que el consejo de Dios, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Qué debe comprar? Oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego no está hablando de un oro físico, está hablando de aquel oro que resiste el calor, de aquel oro que solo se recibe por un nivel de justicia, por obras dignas de arrepentimiento.
Amén. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cada cosa es impresionantemente grande, pero pues el objetivo es ir paso a paso. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, mis amados hermanos, para terminar, quisiera terminar con Mateo 5:20. Con uno de los textos que leímos en el video pasado, mis amados hermanos. Por lo tanto, el creyente dice que el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque no es que no solamente, no, bueno, yo creí, amén, no. Debo demostrar y mantener mi fe. Dice que la fe se perfecciona por las obras. Y esas obras tienen que ser de calidad delante de Dios, porque Dios va a ser el que las va a juzgar y te va a dar recompensa conforme a ello. Amén. Y ese va a ser tu nivel de justicia. Y si tu justicia no fuere al nivel mínimo aceptable, no pasaremos. Amén. Por eso, mis amados hermanos, en Mateo 5:20 dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, el versículo 20. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ojalá que Dios nos guarde a no cometer el error de la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos, de actuar como actuó Malaquías. Hombres que hacían cosas en Dios, pero de manera demasiado mediocre. Entonces, mis amados hermanos, aprendamos a dedicar más tiempo a la palabra de Dios, a sacar el secreto de Dios en oración, a buscar que Dios nos revele más su palabra, a cuidarnos, hermanos, y a comprobar todo según la Biblia. Todo eso es importante para poder crecer en Dios, para tener después para poder en la práctica y en la acción llevar a la obra, ¿sí?, todos sus mandamientos, para que el cielo nos califique con oro, plata o piedras preciosas. ¿Sí? Recuerden, si nos da madera en hojarasca, se quemarán y perderemos lo que hemos hecho. Por eso, si nuestra justicia no fuere mayor a las escribas y fariseos, o sea, si no fuere oro, plata o piedras preciosas, no podremos entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, desde que creímos recibimos salvación, pero hay que sobreedificar sobre este fundamento que es Cristo. ¿Cómo? Con obra de justicia. Obras que el cielo va a juzgar y que van a ser aprobadas por Dios. Amén. Mis amados hermanos, espero que me hayan entendido. A veces no es tan sencillo, pero vamos a orar y si hay alguna pregunta, recuerden que me la pueden dejar en la caja de comentarios. Con mucho gusto estaré respondiendo, mis amados hermanos, y espero que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de leer esta palabra tan hermosa, de leer estos principios bíblicos que son impresionantemente grandes, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de sentirte, Señor, y de tener ese deseo de estar continuamente conectado a ti. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grande y ricamente.